tal, compañeros? Vamos a estar llevando el tema transistor BJT y FET. Mi equipo está integrado por César, Alfonso, Daniel y su servidor Jorge. Listo, vamos. Un transistor es un dispositivo electrónico de estado sólido que permite ya sea disminuir el voltaje o aumentar la corriente. Un amplificador, en pocas palabras. Este dispositivo fue creado por William, Walter y John en el año de 1947. Gracias a esta colaboración, ellos obtuvieron el Premio Nobel de Física en 1956. Antes de que se creara el transistor, se utilizaba lo que viene siendo un diodo o bulbo para poder amplificar las señales. Esto fue inventado por Lee de Forest. Cabe mencionar que este bulbo o este triodo venía siendo la modificación de una válvula de Fleming, tal que hubo un pequeño conflicto entre ellos en detalles por lo mismo de las patentes y X cosa, y pues ahí pasó eso. Los transistores bipolares se clasifican de la siguiente manera, que viene siendo en disposición de sus capas por transistor PNP y el NPN. Por su material de semiconducción viene siendo el silicio y el germanio. Por su disipación de potencia, que viene siendo 3, que es la baja, mediana y alta potencia. En la frecuencia se encuentran los dos, que vienen siendo baja y alta frecuencia. Estamos viendo aquí es el transistor. Este transistor cuenta con tres regiones diferentes, que viene siendo la región colector, que es esta parte de acá arriba, la región emisor, como lo vemos aquí, la región base. La región colector y la región emisor se encuentra integrada por electrones negativos, y en la región base por huecos positivos. Aquí lo que estamos viendo, este es el NPN. En el PNP se encuentra como aquí, el PNP. La región donde se encuentran los electrones es en la región base, y en la región colector y la región emisor se encuentra por los huecos positivos. Para poder identificar uno de estos dos tipos de transistores, viene haciendo por la señalización que se encuentra aquí. Un transistor NPN lo puedes identificar porque la flecha que se encuentra es del punto base apuntando hacia el lado emisor, y en el PNP es del emisor a base. Así lo encontramos, como lo mostramos aquí, como el diodo base colector, que ya viene siendo el ánodo, sale de la base apuntando el cátodo al colector, y en el lado diodo base emisor es el ánodo apuntando a la base y el cátodo al emisor, y viene siendo lo contrario acá en el lado del colector. El ánodo proviene del colector, y el cátodo apunta a la base, y el cátodo apunta a la base y el ánodo al emisor. Este es en el PNP. Para poder polarizar un transistor, aquí lo estamos mostrando con dos fuentes de voltaje, que viene siendo aquí y acá. Y aquí en una fuente de voltaje conectado al colector, y una fuente de voltaje conectada a la base, claro, con sus resistencias al colector y resistencias de base. Podemos observar aquí que se encuentra conectado inversamente, ya que se encuentra el colector conectado con la polaridad positiva de la fuente de voltaje. Y aquí lo que podemos observar es que se encuentra una unión directa, una conexión directa, ya que se encuentra conectado por el lado negativo con el lado negativo de las dos fuentes de voltaje, como lo mostramos aquí. Aquí para poder identificar poder observar más detenidamente cómo es de que transita la corriente. Vemos que la corriente entra del lado colector por la polaridad positiva, entra al colector, y acá de la polaridad positiva entra por la región base, y viene siendo la entrada de corrientes en este punto, que viene siendo
La suma de corrientes de entrada viene siendo la misma que la suma de corrientes de salida, la ley de Kirchhoff, es lo que nos demuestra aquí en esta imagen. Acá viene el transistor PNP, viene siendo un poco diferente, bueno, no con mucha diferencia, porque lo único que cambia aquí viene siendo las polaridades de la fuente de voltaje, ya que en el lado colector se encuentra conectado con la polaridad negativa y la fuente de voltaje acá negativa se encuentra conectado en la parte base. Pues esto sería cómo es que podemos polarizar ciertos transistores. Se los dejamos con mi compañero Daniel. Compañeros, bueno, continuando con esto de los transistores BJT, tenemos que se pueden conectar de tres maneras diferentes. Esto es una por emisor común, base común y colector común. En las primeras tres gráficas de arriba vemos que se encuentra un transistor de material tipo NPN y abajo tenemos que se trata de un material PNP. Entonces dice que la tensión entre los terminales de entrada determina el comportamiento eléctrico de la salida. Según el modo de trabajo, la salida se comporta como una fuente de corriente controlada, zona lineal o activa. La otra es llave cerrada o cortocircuito. Esta es una zona de saturación. Otra es llave abierta o circuito abierto en corte. Entonces tenemos en el primer circuito un emisor común. Tenemos un circuito conectado en emisor común. Entonces dice que la entrada de una corriente, de la corriente de la base versus un voltaje de la base y el emisor, una salida de corriente del colector contra el voltaje del colector y el emisor. Aquí tenemos cada una de las corrientes y voltajes que interactúan entre sí, y posteriormente les mostraré cómo se comportan las gráficas en cada uno de estos circuitos. Entonces tenemos curvas características BJT para una conexión de emisor común. Entonces tenemos una zona activa, una zona de saturación directa y una zona de corte. Entonces en la zona activa el voltaje de la base y el emisor va a ser mayor a 0, que esto sería igual o aproximado a 0.7 volts. Tenemos que la corriente de la base va a ser mayor a 0 y la corriente del colector mayor a 0. Entonces para una fórmula para hallar la corriente del colector va a ser igual a beta por la corriente de la base para poder hallar la corriente C. Tenemos el voltaje del colector y el emisor que va a ser mayor a 0.2 volts. Tenemos una zona de saturación directa donde el voltaje de la base y el emisor va a ser igual o aproximado a 0.8 volts. La corriente de la base va a ser mayor a 0, la corriente del colector va a ser mayor a 0. Igual para encontrar, otra restricción dice que la corriente del colector va a ser menor a beta por la corriente. Entonces el voltaje del colector y el emisor va a ser mayor a 0 y esto va a ser igual o aproximadamente a 0.2 volts. Se va a tratar de acercar a 0.2 volts. En la zona de corte el voltaje de la base y el emisor va a ser a 0.7 volts y la corriente del colector va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que nos dice todas estas ecuaciones, lo que representa aquí, en una zona de saturación, en la zona activa tenemos que el voltaje de B de la base y el emisor va a ser mayor a 0, entonces se va a encontrar en esta zona. El voltaje de saturación se va a encontrar en esta zona y la zona de corte de la base y el emisor se va a encontrar en esta zona, que es la de corte. Y después tenemos que las curvas de características del transistor BJT en base común son estas: zona activa, zona de corte. En la zona activa tenemos que el voltaje de la base y el emisor va a ser menor a 0. Esto igual o aproximado a menos 0.7 volts.
la corriente del emisor mayor a cero y la corriente del colector mayor a cero. La corriente del colector va a ser igual aproximadamente a alfa por la corriente del emisor. El voltaje del colector y la base va a ser mayor a cero. En la zona de saturación, el voltaje de la base y el emisor va a ser igual aproximadamente a menos 0.8 volts. La corriente del colector va a ser menor a alfa por la corriente del emisor. El voltaje del colector y emisor va a ser igual aproximadamente a menos 0.7 volts. En la zona de corte tenemos que el voltaje del emisor y la base va a ser mayor a menos 0.7 volts y la corriente del colector igual aproximadamente a 0. Aquí, como vemos, en la zona de saturación dice que va a ser el voltaje menos 0.8 volts, por eso se encuentra la gráfica recorrida hacia acá. Y en la zona de corte, cuando la corriente del emisor es igual a 2 amperes, se va a mantener en una zona de corte. Y por último tenemos las curvas características del colector común. Dice que esta configuración se utiliza para propósitos de acoplamiento de impedancias, pues tiene alta impedancia de entrada y baja de salida, al contrario de las otras dos configuraciones. Para la configuración de colector común, las características de salida son una gráfica de corriente del emisor en función del voltaje del emisor con el colector para un rango de valores de la corriente de la base. Por lo tanto, la corriente de entrada es la misma tanto para las características del emisor común como para las del colector común. Entonces las gráficas para del colector común van a ser idénticas a las de las conexiones del emisor común. Y por último tenemos las aplicaciones del transistor BJT. Dice que un transistor bipolar puede ser utilizado como llave, interruptor electrónico, amplificador de señales, oscilador para generar señales. Hasta aquí terminó el de transistores BJT. Continuamos con transistores FET. En este video vamos a conocer al componente más importante de la historia de la electrónica digital, que son los transistores FET o transistores de efecto de campo. Estos revolucionaron la electrónica en la década de 1970 y 1980. Sin ellos no sería posible la creación de computadoras de escritorio o portátiles o cualquier cosa electrónica que lleve o que tengan en la actualidad estos sensores incluidos adentro de ellos. Por lo tanto, pues vamos a conocerlos. La historia del transistor de efecto de campo se basa en el trabajo teórico del físico alemán Julius Bond en 1930. Un equipo de físicos en los laboratorios Bell trabajaron en crear un dispositivo amplificador para telefonía de larga distancia, en este caso, que dio paso a la creación de los transistores de contacto de punto y de unión bipolar. Fue hasta el año 1951 cuando William Shockley patentó el transistor FET, el cual fue fabricado con éxito hasta el año de 1952 por George Clement e Ian Ross, igualmente de los laboratorios Bell. Es importante mencionar que estoy hablando del transistor de efecto de campo como un concepto general. Los más famosos transistores de campo son los famosos transistores MOSFET. Sin embargo, no son los únicos que existen en la actualidad. Hay variedad, hay muchos. En este video hablaré como concepto general del transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor, transistor que usa el campo eléctrico para controlar el canal que transporta un solo tipo de carga, transistor unipolar. Cuando decimos que transporta un solo tipo de carga, nos referimos a que el semiconductor será excitado por el campo eléctrico, formará canales con electrones o huecos. Depende el dopado de los semiconductores, como ya habíamos visto anteriormente. Recordemos un poco cómo es el funcionamiento del campo eléctrico para entender el principio de funcionamiento de un transistor de efecto de campo.
Principio de funcionamiento. Definimos el campo eléctrico como el campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas es la causa del flujo eléctrico. Recordemos brevemente que el campo eléctrico es la definición de fuerzas que se coloca una partícula dentro de un espacio y esta partícula perturba dicho espacio, es decir, genera fuerzas de atracción y repulsión de las cargas que se encuentran a su alrededor, dependiendo cuál sea el tipo de carga de la misma. Ok, en la imagen del lado izquierdo vemos el dibujo de un capacitor, es decir, dos placas paralelas que se encuentran conectadas a una fuente para generar un campo eléctrico. En estas placas paralelas necesitamos conocer la distancia entre las placas y qué tipo de dieléctrico es el que se encuentra entre las mismas, y el aislante puede ser aire o cualquier otro material que impida el paso de la corriente eléctrica. Si nosotros generamos un voltaje en esta fuente, haremos el siguiente efecto, donde los electrones se verán afectados por una fuerza de repulsión por parte negativa de la fuente y estas se acumularán en la parte superior. Y en el caso de abajo será el efecto contrario. Pasarán con las cargas positivas, entre ellas habrá una fuerza de atracción. El campo eléctrico se dibuja siempre saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas, y se representa con una E mayúscula, como en el caso que vemos ahí. Bueno, este ejercicio fue para recordar un poco de cómo es que se produce el campo eléctrico entre dos placas paralelas, que es el principio de funcionamiento de un capacitor. En la parte derecha se colocará una fuente con algún metal en la parte superior y un dieléctrico en la parte inferior, un semiconductor de tipo P, es decir, que como elemento mayoritario tiene huecos y como aislante podemos colocar algún tipo de óxido o polímero. Y ahora, ¿qué pasará si colocamos un voltaje a esa fuente? Bueno, el metal, los electrones se verán con una fuente de repulsión, con una fuerza de repulsión, como lo vimos en el caso del capacitor, y en el semiconductor los huecos se verán atraídos hacia el centro y los electrones se verán atraídos a la fuente positiva. Los transistores FET tomarán ventaja de este principio cuando se logre tener un voltaje lo suficientemente largo para generar un campo eléctrico que logre unir las partículas con suficiente fuerza para generar un canal que permita conducir la corriente eléctrica. El principio de funcionamiento. Los transistores de efecto de campo tienen dos funciones principales: generar estos canales, o por otro lado, que los canales ya estén generados por procesos físico-químicos de fábrica, y el principio de efecto de campo destruya esos canales por la repulsión que genere el campo eléctrico. Pasamos a la siguiente, que son las características generales. La primera, el campo eléctrico controla el flujo de las cargas, es decir, la corriente se controla por un campo eléctrico, y este fenómeno de controlar la conductancia de un semiconductor se le conoce como efecto de campo. El segundo es el flujo de portadores, es de tipo único, electrones o huecos. Ya se había dicho, se están trabajando con un solo semiconductor que puede estar dopado ya sea negativa o positivamente. Como tercero, son dispositivos gobernados por tensión, gobernados por voltaje, a la fuerza que le da el voltaje al campo eléctrico, que permitirá que se genere un canal o que no se genere el mismo. Por lo tanto, permitirá o no el paso de corriente, la tensión que coloquemos en el paso de sus dichas terminales. Como cuarto, de manera general tiene tres terminales: el drenador, puerta y fuente. Sus principales funciones son: la primera, resistencias controladas por tensión. Ya veremos dentro de sus curvas características que existe una región llamada óhmica, o donde el transistor se comporta como una resistencia variable dependiendo del voltaje que se le coloque en sus terminales. También
podrán ser amplificadores de corriente, fuentes de corriente, pero la más importante de sus funciones será cuando funcionen como interruptores lógicos, es decir, con una tensión permita o no el paso de corriente. Hablando de su clasificación de los transistores de efecto de campo, vamos a distinguir dos grandes tipos, el JFET y el MOSFET. De la J recibe el nombre al igual que BJT, transistores de efecto de campo de unión, y estos podrán ser de canal N y canal P. En el caso de los transistores MOSFET reciben su nombre de metal óxido semiconductor. Esos son su significado de las iniciales MOS. Entonces será un transistor, metal, óxido y semiconductor. Estos podrán ser de enriquecimiento o agotamiento. Enriquecimiento será cuando no existe canal y por métodos de efecto de campo se creará el canal. Y en el caso del agotamiento será lo opuesto, cuando por procesos físico-químicos el canal ya esté creado y con el efecto de campo destruyamos ese canal. En el caso de los transistores JET y MOSFET son los más populares, por decirlo así, pero pues hay muchos más transistores, pero en este caso solamente hablaremos de estos dos, los más comunes. En esta diapositiva se observa una comparación entre los transistores de efecto de campo versus BJT contra los transistores BJT. En el primero, que es unipolar contra el bipolar, se tiene una unión, y en el caso de BJT tiene dos uniones de la misma. En el caso de los transistores de efecto de campo, en el FET el control es control por voltaje versus BJT es control por corriente, que es la fuerza que mueve a los electrones para generar los canales que va a gobernar el transistor, y en el BJT no es así. En cuanto a los electrodos, tenemos de forma general fuente, puerta y drenador, y en el BJT emisor, base y colector. Una de las características más importantes para su uso masivo es su disipación de calor baja para el FET, y en el BJT su disipación de calor es bastante alta. Por último, otra característica o diferencia, en el caso de los FET es fácil de fabricar, utiliza bajo voltajes y pueden ser utilizados en microprocesadores. En comparación con el BJT, las aplicaciones son de baja intensidad y requieren de altas ganancias. Y por última comparación entre ellos dos, hace que los transistores de efecto de campo puedan fabricarse para dimensiones extremadamente pequeñas. Por eso es común conocer que existen miles, cientos, millones de transistores en cada circuito integrado. Por ello, se puede decir que los transistores de efecto de campo son de uso masivo, y los transistores de BJT, que son muy importantes también en electrónica, son de uso limitado. Bueno, compañeros, yo voy a continuar con lo que es el FET o el transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, así como ya lo ha explicado mi compañero, es un transistor en el que el efecto de control de la corriente se realiza mediante un campo eléctrico externo a través de un voltaje aplicado, que va a ser a través de, en una terminal de control. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la composición, por así decirlo, del transistor. Tenemos que va a ser, ya puede ser de tipo NPN o puede ser también de PNP. Como podemos ver, aquí nos menciona lo que es tiene el canal que va a ser canal N, por ejemplo, nos va a decir que el canal es uno de los extremos, y lo que va a ser el campo va a ser el medio, que va a ser se va a formar un camino resistivo. También nos mencionaba mi compañero que es un transistor unipolar que tiene una corriente que se debe debido a un solo tipo de los portadores, ya sean los electrones o los huecos. Es referente a lo mismo, va a ser de material canal N o canal P. Sus funciones principales va a ser como interruptor
el cual va a estar gobernado por una señal que no va a ser otra cosa más que una conmutación, y como un amplificador lineal que va a ser, nosotros podemos tener una señal muy pequeña y que esta no las va a poder amplificar. Así como nosotros en el BJT teníamos una nomenclatura que era el colector, el emisor y la base, nosotros también vamos a encontrar una nomenclatura especial para el transistor de efecto de campo, el cual se denomina de una nomenclatura en inglés, que se va a representar con la letra D, S y G. La D nos va a representar lo que es drain o drenador, S source o puerta, source o fuente, perdón, y la G que va a ser gate o puerta, que esto va a ser equivalente, el drain va a ser equivalente al colector, el source al emisor y el gate a la puerta. Y también aquí cambia lo que es la simbología. Nosotros aquí en la parte izquierda tenemos lo que es la simbología de un transistor JTB, que en donde podemos ver que tiene líneas diagonales y más aparte pues, vemos aquí que tiene una flechita que representa al final de cuentas la dirección o el diodo. Pero en el FET no va a tener esas líneas diagonales que vemos aquí, sino al contrario va a ser todo con líneas perpendiculares. Nosotros vamos a encontrar que va a tener varias configuraciones. Por ejemplo, en el canal N, lo que vemos va a tener lo que es el drenador, la puerta y la fuente. Y estas van a ser varias combinaciones. Lo podemos utilizar nosotros el FET como corte. ¿Qué quiere decir que es el corte? Que el corte no va a permitir el paso de la corriente de lo que nosotros conocíamos anteriormente como el emisor o el colector, que en este caso va a ser el drenador y la fuente. Entonces el corte no va a permitir que haya corriente o que no se transmita la corriente entre la puerta y la fuente, drenador y la fuente, perdón. Y el gradual, nos va a servir para amplificar la señal. No va a ser, nada más nos va a amplificar la señal. Y también vamos a tener lo que es en la configuración de saturación. La configuración de la saturación va a ser lo contrario al de corte. Si en no nos permitía el paso de la corriente, en el de la saturación sí no nos va a permitir. Y aquí nos dice que la configuración de corte gradual óhmica es principalmente para aplicaciones digitales. Y por otro lado, la saturación o lo que es la activa lo vamos a ocupar más para aplicaciones analógicas. Se tienen que cumplir unas ecuaciones para la tensión, que va a ser GS, que lo que también se conocía como voltaje del umbral, que nos dice que va a ser menor al voltaje de la fuente. Por otro lado, aquí también tenemos unas condiciones y también tenemos lo que son los circuitos equivalentes. Nos dice que en el corte la corriente de la puerta y del drenador va a ser igual a 0. En la gradual nos dice que la corriente de la puerta va a ser igual a 0, pero la corriente del drenador nos dice que va a ser igual a una constante. Bueno, esto ya lo vamos a desarrollar más adelante. Igual, lo único que tienen en común es de que en estas tres la corriente de la puerta va a ser igual a 0. Tenemos que aquí se representa con este es el circuito equivalente para el corte, para el gradual y para la saturación activa. Como ya, también va a tener configuraciones de curvas de entrada y de salida o de transferencias, en el cual vamos a tener lo que va a ser una fuente común, que es como el primero. Como podemos ver, aquí tenemos lo que va a ser la puerta, el drenador y la fuente, en donde nos dice que el voltaje de la puerta va a ser igual al voltaje, a la corriente de la puerta va a ser igual a la corriente por el voltaje de la puerta y de la fuente por el voltaje del drenador y de la fuente. Y vamos a tener lo que también es otra configuración, que va a ser lo de la puerta común. Bueno, se parece mucho o es muy parecido o idéntico a lo que nosotros encontrábamos que en el BJT, que va a tener nosotros ahí lo llamábamos como colector común, como emisor común o como base común. Es lo mismo y es similar, solamente que en algunas condiciones va a cambiar. Tenemos las curvas características en la fuente común, que las curvas de la entrada, como ya mencionaba, va a ser la corriente de
La corriente de la puerta va a ser igual a la corriente de la puerta por el voltaje de la puerta y de la fuente, y así igual por el voltaje drenador y de la fuente, donde vamos a tener lo que va a ser un FET de acumulación. Y aquí, como podemos ver, esta es una gráfica donde nos representa que en el corte nuestra corriente va a ser cero. La corriente y voltaje va a ser cero, se va a mantener una línea constante. Pero este es para FET de acumulación, y para también va a existir uno que es de deflexión, en donde va a ser igual. Nos menciona que la saturación y el gradual se va a mantener constante y el corte igual. Para las curvas de salida de la corriente del drenador, nos dice que va a tener una región gradual, que es la que podemos ver aquí. Y va a tener una región de saturación, que es lo que nosotros podemos observar como la línea roja punteada. La región gradual, que quiere decir que va a ir en constante aumento. Pero antes de eso nosotros nos vamos a encontrar con una región lineal, es decir, nosotros empezamos en nuestro punto cero o de nuestro origen, y se va a ver va a ir incrementando, pero va a ir incrementando de manera proporcional, que eso va a ser nuestra región lineal. Pero va a llegar un punto en donde el voltaje y la corriente van a empezar a cambiar. Esto se va a formar como una especie de curva, y al llegar a cierto punto la corriente se va a mantener lo que ya va a ser un voltaje constante, que aquí podemos ver que es como un voltaje creciente. Y el voltaje de corte va a ser el que tenemos prácticamente, va a ser nuestra corriente no va a cambiar, se va a mantener en cero, y el voltaje ese sí puede ir aumentando. Tenemos también lo que son curvas de transferencia de la corriente del drenador. Nos dice que también vamos a tener un nodo de acumulación, que aquí, como ya mencionaba, aquí es donde se mantiene constante, se mantiene en cero, lo que va a ser nuestra corriente. Va a ser en una cierta distancia de un voltaje. Después, a partir de eso, ya lo que nosotros podemos entrar al estado, a la configuración gradual, que la gradual es la que va a ir amplificando nuestra señal, y la saturación es la que va a permitir el paso de la corriente entre el emisor y el colector. Y va a ser también algo parecido con el FET de deflexión, solamente que va a iniciar con una corriente negativa. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos el origen en el de acumulación, todo lo tenemos en el cuadrante positivo. Pero en el de deflexión no tenemos un cuadrante de voltaje negativo. La corriente no va a ser negativa, sino que va a ir, ese sí va a ir en aumento. Pero en el de deflexión nosotros vamos a encontrar que el voltaje sí se puede encontrar como negativo. Existen varios tipos de transistores. Nosotros encontramos lo que son los transistores bipolares, que va a ser como el BJT, que va a ser de material tipo NP o PNP. Pero también existen los transistores de efecto de campo. Estos los vamos a encontrar como dispositivos de puerta aislada o dispositivos de puerta de unión. Nosotros, se desprende a partir del FET, se desprende lo que es el MOSFET, que va a ser de puerta aislada, que va a tener un enriquecimiento de canal en los canales, ya sea de tipo N o de tipo P. Y también vamos a tener lo que son los MOSFET de deflexión, lo que igual va a ser de canal tipo N o tipo P. Sin embargo, por el otro lado tenemos los dispositivos de puerta de unión, que va a ser el MESFET o el JFET, que va a ser de canal N o va a ser de canal P. En realidad, la información de los transistores de efecto de campo es muy grande, pero bueno, mis compañeros ya de equipos posteriores ya nos van a explicar lo que es el MOSFET y el JFET. Como ya mencionaba, la aplicación va a ser nos va a servir este tipo de transistores como aislador o separador, como amplificadores, como mezcladores. También nos va a servir como interruptores o osciladores. Y bueno, pues esto sería todo, y pues gracias por su atención.